¿Qué tal? Espero que este nuevo relato sea de tu agrado. Respira, claustrofóbico. Regálame tu like y comparte. Gracias por estar aquí. A David Blanco lo conocí en el primer semestre de preparatoria, a los 15 años entrando casi a los 16, después del receso de verano de 1995. Ese año escolar iniciamos juntos el curso de técnicos en electrónica. Siendo sinceros, estuvimos prácticamente sin cruzar palabra durante el primer semestre. La razón es simple. Él era de los que tomaba asiento cerca del escritorio del profesor y un servidor prefería estar lo más alejado posible de este. Además de que durante el primer semestre éramos de un grupo casi 50 adolescentes ciertamente algo muy inquietos, ruidosos, por lo que la comunicación de un lado a otro del salón de clases no era fácil en ese mar de testosterona. Era un chico totalmente sano, tanto en cuerpo y mente, con gran sentido del humor y risa facial, además de una inteligencia y curiosidad que salía a relucir en clase como matemáticas o electrónica digital. No era un mal muchacho. Poco a poco fuimos comenzando nuestra amistad. Era el tipo de persona que no tan fácil te daría su confianza, pero que si te la ganabas, haría lo que fuera por ti. Ahora que han pasado algunos años y he repasado mentalmente una y otra vez esta etapa de mi vida, creo que sin darnos cuenta nos terminamos adoptando como hermanos postizos. Él era hijo único y yo, con 3 hermanas menores, éramos los hermanos que no pudimos tener de manera sanguínea. Claro, en ese tiempo no lo veíamos así. No platicábamos de nuestros sentimientos ni remotamente. Solo nos caíamos bien. Jugábamos fútbol y escuchábamos las buenas bandas de rock de los 70s, ya que la música de mediados de los 90s se nos hacía muy sosa, por decirlo menos. Realmente participábamos poco de manera conjunta en alguna tarea escolar. No era que pasáramos juntos todo el día, dentro y fuera de clase. Simplemente al terminar la jornada escolar nos acompañábamos caminando. Él vivía a unas pocas calles de distancia de mi casa. A pesar de ser casi vecinos sin saberlo por años, nunca lo había visto en mi vida. Él era más el tipo hogareño. No era precisamente lo que podríamos decir un nerd en toda la extensión de la palabra. Pocas veces tomaba la palabra en clase, pero cuando esto sucedía, se hacía notar. Daba su opinión sin tapujos y elegantemente. Recuerdo que cuando le tocaba leer en clases, lo hacía con voz alta y clara, cosa que sobresalía entre la multitud de lectores tartamudos y demás compañeros que te hacían preguntarte cómo habían podido salir de la primaria con ese nivel de comprensión lectora y matemáticas. No era precisamente un intelectual, pero se despegaba bien del resto de la manada. Esto fue en el bachillerato. Solo nos dedicábamos a escuela, fútbol, música y alguna travesura ocasional. Las cosas cambiarían más adelante, ya en la universidad, cuando Paula entró a la ecuación. Les voy a contar tal cual pasó. Movido por la persona y abusiva novelización no autorizada de los hechos que escribió Esteban Reina, autor que, para mí, era totalmente desconocido hasta antes de leer su libro, aunque sé que tiene cierto éxito entre un sector del público juvenil con sus cuentos y novelas de suspenso, en el que me pinta como un joven alcohólico que deseaba llenar su vacío existencial con sexo casual una y otra vez. Quiero agregar también en estas líneas que tomé la pluma de papel, o mejor dicho, más específicamente, mi computadora de escritorio, movido por la sensacionalista película de producción mexicana estrenada en el 2005, una obra de ficción muy exagerada, por decirlo menos, o totalmente ridícula, para describirla correctamente. No soy crítico de cine, y no necesito serlo para valorarla en su real dimensión.
Ustedes merecen saber qué fue lo que realmente pasó, directamente de la voz de un testigo involuntario. Y yo merezco que la verdad del asunto sea escuchada y no se tenga solo las visiones sesgadas de los mercenarios amarillistas. Es lo mínimo que le debo a mi amigo, al que fue mi compañero por años en las buenas y en las malas, en el éxito precoz y en el fracaso durante esa primera juventud, que parece que fuera a ser absoluto y eterno. A él le debo estas páginas, no al sujeto que terminará sus días en la cárcel, con el que no he tenido ningún tipo de contacto jamás, ni pienso tenerlo. Hablemos un poco del pasado para hablar del presente. Expondremos uno de los grandes enigmas de la naturaleza humana. Ríos de tinta se han escrito al respecto. Desde tiempos inmemorables se han explorado una y otra vez el tema en prácticamente todas las obras de ficción existentes. Hemos sido testigos de esa búsqueda y no parece haber respuesta contundente. Por eso la ficción sigue sorprendiéndonos y no nos cansamos de ver plasmada de manera artística el eterno conflicto entre el bien y el mal, entre los individuos del mundo de ficción o la realidad que habitamos. La pregunta es, ¿dónde se origina la maldad humana? ¿Realmente el hombre es malvado por su propia naturaleza? ¿Es cuestión de elección libre e individual? ¿David eligió ser malvado o solo es un producto de su entorno? ¿Qué sistemas de valores fue el que le hizo tomar esas terribles decisiones? ¿Tuvo opción o fuimos testigos de un acto inevitable, como un choque entre dos locomotoras que no pueden detenerse debido a la inercia? Tanto Paula como David tuvieron opción. Siempre hay opción, por más oscuro que sea el panorama, solo que a veces no somos capaces de percibirlas, debido a nuestro entorno propio, estado alterado de percepción de la realidad que vivimos. No quiero sonar frío o sensible ante los hechos. Solo quiero apuntar lo que lamentablemente una gran cantidad de decisiones fueron tomadas de la peor manera, en el peor momento, una tras otra, hasta que se llegó a un punto de no retorno y no hubo más salida de llegar hasta el final que todos conocemos, un terrible desdoblamiento de personalidad que bien merece la construcción de un perfil psicológico del joven criminal antes mencionado, no tanto para disecar científicamente qué fue lo que desdibujó su yo, sino para que quede un precedente de lo que puede pasar en casos similares actuales o por venir en la juventud mexicana, buscando la detección temprana de casos latentes. Antes de continuar, recuerdo dos frases de Lacan que vienen muy al tema de la presente tesis. Pienso donde no soy, luego soy donde no pienso, y cuando el ser querido va demasiado lejos en la traición a sí mismo y persevera en el engaño de sí mismo, el amor no lo sigue más. El monstruo no viene de los confines del universo inexplorado, no actúa como un agente externo sediento de sangre y de dolor humano. El monstruo está aquí cerca, está difuminado y somos todos. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside